Jueves 21 de enero del 2021 vamos a seguir con la telecapacitación los jueves científicos. En esta oportunidad tenemos como ponente al doctor Carlos Ugaz Charcape. El doctor es médico radiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Ha realizado diversas publicaciones como autor, coautor y colaborador en revistas nacionales e internacionales. Desde el año 2019, el doctor es revisor de la revista Pediatric Radiology y a partir de 2021 es coordinador de investigación de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. Actualmente el doctor Ugaz es jefe de la subunidad de soporte del diagnóstico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Carlos Ugaz hoy día es protección radiológica en pediatría. Así que lo dejo a ustedes con el doctor Carlos Ugaz. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, como siempre, para mí es un gusto tratar de compartir con ustedes, con toda la gente que está atendiendo a niños en el país, esto de lo tan importante que es para nosotros y tan apasionante que es el dar un diagnóstico, pero a la vez cuidando a nuestros pacientes, ¿no? El hacer algo que es muy importante. Es muy importante llegar a dar el diagnóstico para poder orientar a nuestros especialistas, a nuestros pediatras, a nuestros cirujanos. Pero tan importante como eso también es usar la radiación y las técnicas nuevas de forma racional y responsable, sobre todo porque vamos a atender una población pediátrica. Entonces el tema de protección radiológica es importante y apasionante para nosotros. Es un deber de todos los radiólogos y los especialistas en pediatría y a la vez es un derecho de nuestros pacientes de que estén atendidos de la mejor forma. Vamos a empezar entonces esta presentación que tengo para ustedes y le empiezo con esta imagen que es un hermoso cuadro de Luke Fields de 1891 en la que vemos a un médico, a un doctor preocupado por su paciente en la década de 1800, ¿no? También una década dura que también tenía, pues, en este caso, una epidemia de tuberculosis fuerte en Estados Unidos y el paciente está ahí, el médico no sabe qué hacer, no sabe el diagnóstico, tiene dudas, y yo lo que pienso es que este doctor está pensando en qué importante sería tener en este momento una tomografía, ¿no? Las tomografías, entonces, así le tenemos un poco de temor, pero por la radiación, porque debemos usarla de forma responsable, pero han salvado muchas vidas. No solamente la tomografía ha salvado muchas vidas, sino también han salvado muchas vidas últimos avances en lo que es la radiología desde que empezó la radiología, como es la radiología simple, las tomografías y la mamografía. Usan radiación, sí, pero también han reducido la mortalidad a nivel mundial. Es indudable que los exámenes de screening de mamografía reducen de forma muy importante, detectan los casos de mama antes de que lleguen a hacer metástasis, de que nosotros en las rayos X, pues ha sido la primera línea de batalla para el COVID, en algún momento en el que no habían pruebas todavía, era lo que era más usado para ver imágenes en video de ilustrado, por ejemplo, en adultos y que han salvado muchas vidas. ¿Qué es lo que sabemos de las radiaciones médicas? Lo que sabemos es de que el 97% de los médicos no tienen una idea cercana de cuánta radiación da unos rayos X y cuánto da una tomografía, no lo saben. Incluso algunos de nuestros colegas no saben que la ecografía y la resonancia magnética no emiten radiación alguna.
Hay otro estudio en el que se reportó de que el conocimiento entre todos los profesionales de salud, tanto radiólogos como enfermeras, tecnólogos, químicos, es muy, muy básico. No sabemos cuánta es la radiación y qué tan importante pueden ser sus efectos, ¿no? Un estudio más cercano acá en América Latina encontró que solamente el 30% de los profesionales tenían alguna idea de lo que era la radioprotección. Entonces es un tema que está bastante descuidado. ¿Qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante es el tipo de energía que elimina átomos, ¿no? La que produce los rayos X. Fue descubierta por Röntgen en 1895, por ello recibió el premio Nobel, y la medicina cambió desde el descubrimiento de los rayos X, ¿no? Con todas sus variantes, como es actualmente la tomografía, que se basa en la producción de múltiples rayos X en distintos ejes y con un software de reconstrucción de algoritmos matemáticos a través de una computadora, nos dan unas imágenes que son de gran ayuda, ¿no? La tomografía, sin duda, es un examen fundamental para lo que son las emergencias. Pero, ¿cuáles son los efectos negativos de esta radiación? Los efectos negativos son dos. Uno es un daño directo, que es un daño con dosis muy altas, como la que se vieron en las explosiones de Hiroshima, de Nagasaki o en algunos accidentes nucleares, ¿no? Y los otros son los daños indirectos a través de radicales libres, que son efectos acumulativos, que son los que debemos evitar de que sean múltiples y a múltiples en múltiples tiempos, porque eso también puede ser nocivo. Como les dije, los efectos determinísticos son los efectos en los que se llegan con una radiación muy alta. Por ejemplo, en los casos de las explosiones nucleares, ¿no? La radiación médica no llega a estos efectos que son muy, muy altos. Los efectos que la radiación médica podría llegar son los otros efectos, que son los acumulativos, los que son aquellos pequeños y que hacen unos daños radicales libres, no directamente en el ADN. Pero para hablar de radiación, este cuadro me gusta mucho para que te dé una idea de cuánto es en realidad la radiación que recibimos, la radiación médica. Vemos que 10 milisieverts, 50 milisieverts es una rayos X simple de tórax, ¿no? Lo normal al año es 10 milisieverts, o sea, 5 veces más es una placa simple. Ya una fluoroscopía es 600 milisieverts, es decir, que ya crece a 12 veces lo que es una placa normal, ¿no? Y una tomografía llega a ser a 6.900, o sea, ahí sí llega a ser un número significativo, unas, pues, 400 veces más en general, ¿no? Es una tomografía. Pero recordemos que también un viaje es un viaje, por ejemplo, Tokio-Nueva York, o un viaje de, no sé, de vacaciones en Cancún, que a veces alguno se da, es como 200 milisieverts, o sea, la radiación que también se recibe en los viajes no es tan baja. La radiación que recibe una persona en una playa es de 10.000 milisieverts, lo cual es mucho, mucho mayor que una tomografía incluso, ¿no? Entonces, la radiación la recibimos en todos lados, la radiación la recibimos en todos lados. No debemos tenerle por eso miedo, pero también no debemos estar exponiéndonos a ella de forma irresponsable. Entonces, en el medio ambiente se recibe, por decir, 2.4 milisieverts, la radiación de unos rayos X es de 0.01, es bastante pequeña, y la radiación en la tomografía computarizada es de 3 a 8 milisieverts, o sea, un poco más. Las radiaciones diagnósticas a nivel mundial, este estudio se hizo para ver cuánto era lo que se estaba irradiando y se vio que actualmente la mayor cantidad de radiación viene de las tomografías y las angiografías, ¿no? Vemos que unos datos que tengo del hospital. Bueno, esto lo hice en 2019 y vimos que en general todos los años había un incremento tanto de pedido de tomografía como de rayos X.
Obviamente que el año pasado hemos tenido una disminución por lo de la pandemia del COVID, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en herida pediátrica? Los factores de riesgo es que tenemos niños que son más pequeñitos, que son más radiosensibles, su tamaño es menor, entonces la radiación que les va a llegar es mayor, tienen mayor cantidad de agua y también tienen mayor esperanza de vida. Entonces, por todas estas cosas debemos ser más cuidadosos en lo que es la radiación. Vemos que la cantidad de dosis absorbida es mayor en los recién nacidos, es mayor en la edad. Vemos acá, las edades más pequeñitas tienen mayor radiación, las edades más grandes pueden absorber menos radiación, por lo cual es mucho más importante tener esto en mente, ¿no? Miren, esta es la cantidad de riesgo atribuible al cáncer en cuanto a edad del paciente. Vemos que en las edades más chiquititas la cantidad de riesgo es mayor, mientras que en las edades más grandes es menor la cantidad de riesgo. Y este es un estudio que se hizo con datos de tanto el 96 como el 2002, en el que dicen que son probabilidades de latencia de cáncer, ¿no? Leucemia con exposición de 2 a 25 años, cáncer de mama de 15 a 40 años, ¿no? Los sarcomas, los riesgos son sobre todo en niños y el cáncer de tiroides es de 10 a 40 años. Estos son estudios en los que hay cierta asociación entre los exámenes diagnósticos y algún tipo de cáncer. Estos son los cánceres que están más relacionados. Y como vemos en este gráfico, el gráfico dice, toda esta barra es lo que usualmente hacemos en tomografía, y estos son los niveles en los que sí está relacionado el cáncer, que son 100 milisieverts, mientras que los rangos son de 6 a 8, como habíamos puesto, ¿no? Entonces, damos una dosis de radiación pequeña en una tomografía en comparación con el riesgo de cáncer. Sin embargo, como hemos visto, puede haber algún riesgo acumulativo y sobre todo en niños muy pequeñitos, más aún en bebés. Por eso es importante tener lo de la radioprotección en mente, sobre todo en nuestro trabajo, que es un trabajo pediátrico. ¿Qué es la radioprotección? ¿Qué es la protección radiológica? Es la responsabilidad de nosotros, de los profesionales, pero en realidad de todo el equipo de salud, de velar por la protección radiológica, tanto de pacientes como con trabajadores. Y esta es una campaña a nivel mundial que se dice que se debe irradiar de forma racional y sobre todo de forma inteligente, haciendo un equilibrio entre el riesgo y beneficio. ¿Cuáles son los principios de la radioprotección? Los principios de la radioprotección son justificación, es decir, que el examen está justificado, es decir, que el examen esté indicado de forma bien, es un examen que si está idóneamente indicado. Limitación de la dosis es que la dosis sea la menor posible, que nos dé una buena calidad. Y la optimización pues significa de que hagamos la imagen con la menor dosis posible y de acuerdo a nuestros protocolos, con buenos equipos y con una guía adecuada. La justificación se basa en las evidencias de acuerdo a las guías institucionales. Y en esto yo quería compartir algunos ejemplos de exámenes injustificados que son muy frecuentes en radiología pediátrica, ¿no? Como es en niños con trauma, cefalea o epilepsia, le piden una placa de cráneo, lo cual se ha demostrado que no sirve, ya no debería usarse. La radiografía de senos paranasales a veces los piden en bebés. Los bebés ni siquiera tienen senos frontales, no tienen senos paranasales. No debería pedirse. Los diagnósticos deben ser clínicos en este caso, ¿no? Los pacientes que tienen a veces tortícolis le piden radiografía cervical, eso no debe hacerse. Muchas veces algunos médicos dicen que le tomen comparativo para ver si tiene fractura en un lado porque no conocen los núcleos, lo cual es irradiar en vano, ¿no? Escafoides en menores de 6 años porque no existe el hueso todavía. Radiografía de huesos nasales tampoco
todas las estructuras son cartilaginosas y no se van a ver. Aunque ustedes no lo crean, estos estudios se pueden ver. Más que todo en la práctica privada o a veces en provincias hemos visto muchos casos. Nosotros en el hospital hemos tenido un trabajo muy coordinado con los pediatras y con los cirujanos y actualmente no vemos este tipo de rayos X y lo cual nos hace sentir muy contentos y orgullosos del trabajo hecho, ¿no? Sin embargo, al principio una dificultad que teníamos era de que se pedían controles diarios en las UCIs. En 1980 hubo un estudio que demostró que los controles diarios podían servir especialmente para los pacientes en ventilación mecánica. A veces nos quedamos con estudios antiguos y no revisamos evidencia actual. Nosotros hemos revisado evidencia actual y los estudios actuales demuestran de que el hacer controles diarios no tiene el menor sentido. Por lo cual, actualmente se propone que los controles deberían ser en ventilación mecánica sí diario. En los pacientes intubados también, pero los pacientes con colocación de CVC solamente cuando hay una sospecha de malposición. En los catéteres solamente cuando es la colocación. En los pacientes con cualquier proceso cardiopulmonar, sea tanto de cardiología, de cirugía de tórax, debe hacerse el ingreso y solamente cuando hay hallazgos clínicos de importancia. Esto nos hace recordar una vez más, como muchas veces lo decimos, que la clínica es la que manda. El criterio clínico tiene que estar por encima de los exámenes auxiliares y actualmente, por ejemplo, acá en el hospital solamente hacemos casos en los que realmente queremos responder a una pregunta clínica, ya no se hacen a diario controles, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el uso indebido de la tomografía? La tomografía también se usa especialmente indebido en los traumas cerebrales leves, ¿no? Los pacientes tienen un pequeño golpe y los papás dicen, por favor, háganle tomografía, mi hijo se va a morir o se va a quedar con un retraso. Pues, no es verdad. Debemos proteger a los niños para que no tengan, pues, como dijimos, algún tipo de cáncer, sobre todo leucemia o sarcoma. Sarcomas son muy frecuentes en nuestro país, extrañamente, ¿no? Son muy frecuentes, no sabemos cuál es el origen de que los sarcomas sean tan frecuentes, pero tenemos a la mano el tratar de ser racionales con el uso de tomografía y debemos usarla solamente en casos indicados. ¿Y cómo lo sabemos? Pues actualmente no solamente hay artículos de investigación, sino también hay páginas web en las que hay algoritmos, escalas en las que le ayudan a los médicos de emergencia en decir, debemos hacer tomografía cuando el paciente tiene un cierto Glasgow, cuando tiene ciertos antecedentes, cuando tiene el siguiente mecanismo de trauma. Debemos de guiarnos de estas evidencias para poder usar de forma adecuada la tomografía. Las indicaciones, obviamente que debemos revisarla. Bueno, esta es una foto antigua mía y lo decía porque también en el servicio de imágenes todos los radiólogos estamos disponibles para ayudarlos en orientarlos en las indicaciones. La dosis debe limitarse. ¿Cómo se debe limitar? El tiempo menor, deben hacerse los exámenes cortos, debe hacerse en una distancia adecuada, por ejemplo en las UCIs de neonatología lo ponemos a distancia adecuada, y los blindajes, el personal debería tener pues sus mandiles de plomo y esto, ¿no? Son las tres formas de disminuir con el tiempo, con la distancia y con el blindaje, ¿no? Estas son las dosis que máximas que debería recibir 20 milisieverts un trabajador de salud. Y para esto tenemos dispositivos como es las paredes de material en concreto, con 4 centímetros ya no pasa la radiación. El material de blindaje, ¿no? Como son los lentes, las mandiles. ¿Qué más debemos hacer? Debemos tener protocolos actualizados, ¿no? Y tenemos que tener siempre la mejor tecnología, ¿no? Hay equipos que cada vez salen con menor radiación y con software. Esto hace de que sea más fácil de tener imágenes de alta calidad con menos radiación con equipos actuales. Rápidamente voy a pasar un estudio que hicimos el año 2017 y 2018
Yo estuve en Estados Unidos viendo tomografía cardíaca y vi que la dosis de radiación que usaba era muy bajita y nosotros usábamos una dosis mayor. Tratamos de disminuirla acá y fue importante darle una evidencia, incluso a nuestros propios colegas, de que la dosis iba a ser, si era menor, no bajaba la calidad. Así que hicimos un estudio introspectivo, ¿no? El mismo número de pacientes, pre y post el protocolo de menos dosis. La dosis en general que usamos fue 80 kilovoltajes. Disminuimos la cantidad de dosis más o menos en la mitad y en algunos casos hasta la tercera y cuarta parte. Y vimos que la calidad era igual antes y después de la disminución de dosis de radiación. ¿Qué es la enseñanza que quería traer con este pequeño trabajo de investigación que hicimos en el hospital? Es que los aparatos de radiología vienen seteados para adultos, ¿no? Debemos de preocuparnos por hacer una optimización, de disminuir la dosis, de ver hasta qué nivel nos salen las imágenes bien, con la dosis más bajita. Es un trabajo que, bueno, sí, es que hay algunos radiólogos que están en esta charla y también de los pediatras, de pedirle, traten de hacerlo de la forma más amigable para nuestros pacientes, con menor dosis. Acá vemos un caso en el que tenía 2.8 miligrays, 12 miligrays y 25. Y vemos que la calidad, incluso a mí me gusta más esta, porque acá vemos más separación. Se ven unos puntitos, pero se ven las estructuras mejor, más definidas que en las dosis mayores. Bueno, es importante disminuir la dosis también para el público, pero no llegar a este nivel de paranoia o miedo, ¿no? En el que llega nuestro personal y las enfermeras, bueno, a veces todos los técnicos, todos nosotros, incluso colegas, médicos, todo el mundo se esconde, baja al primer piso y bueno, se asusta mucho por la radiación, pero esto de ahí no tendría por qué ser así. Y les voy a pasar este video en el que, bueno, en el que vemos. Bueno, este video lo que hace es, hace un rayos X, una toma de rayos X, tal cual como se hace un portátil, a unos metros, y ahí tiene también un medidor de la radiación. Entonces lo que va a hacer es, en este video, es tomar una placa y ver cuánta radiación llega al ambiente, ¿no? Bueno, ahí vemos cuánto es la medida, ¿no? En ese video lo que hemos podido ver es que luego de la toma de una placa a 5 metros, no llega nada de radiación. Prácticamente la radiación es nula. Entonces, a veces tenemos mucho miedo, mucho temor, y para la toma de una placa, prácticamente si estamos a unos cuantos metros, no va a llegar nada de radiación. No necesitamos correr, no necesitamos bajar al primer piso, simplemente poniéndonos detrás de una pared de cemento va a ser suficiente. Si tenemos la distancia, va a ser suficiente para que no llegue la radiación. Entonces, ¿cómo debemos contribuir a este trabajo de protección radiológica? El trabajo de protección radiológica es un trabajo en equipo. En primer lugar, debemos tomar conciencia de que es importante este tema, ¿no? A veces lo tomamos como un tema que, bueno, no es importante porque pues no lo vemos. A veces lo que no vemos o no es tan llamativo, pues no le tomamos la importancia, pero en mi caso yo lo veo diariamente, veo cómo llega de otros hospitales, de otras clínicas, unas dosis de radiación muy, muy altas que asustan y que realmente podíamos limitarlo. ¿Cómo nos planteamos en el instituto trabajar para proteger a nuestros pacientes de la radiación? En primer lugar, teniendo un programa de radioprotección institucional,
es decir, de que esté involucrado toda la gestión, ¿no? Como lo está en el hospital, desde la parte de la dirección hasta el personal de cada uno de los pisos. Incorporar guías institucionales con las indicaciones precisas. Es importante de tener un feedback con nuestros médicos, con nuestros consultores. Orientarlos cuándo deben hacer una tomografía, cuándo el examen simplemente va a ser con una rayos X o cuándo el examen va a ser con una resonancia magnética como tenemos en el instituto, ¿no? Y cuándo debe hacerse el diagnóstico simplemente con la clínica. Por ejemplo, nuevamente entrando en lo del COVID en niños, ¿no? El COVID en niños ya se ha demostrado que las rayos X no ayuda mucho, solamente ayuda para las complicaciones y en los casos en los que el niño tiene una enfermedad preexistente o queremos ver con comorbilidad, ¿no? Ese es el único momento en el que nos ayudaría. Bueno, ¿qué más debemos hacer? Debemos sobre todo fomentar un trabajo en conjunto entre el área de imágenes y todas las especialidades pediátricas, tanto clínicas como quirúrgicas. Y lo hemos hecho y hemos logrado algunos cambios. ¿Qué avances tenemos desde el año 2019? Tenemos que ya en el hospital contamos con un programa de protección radiológica que fue aprobado el año pasado y que va a hacer seguimiento, que está integrado tanto por la jefatura de radiología, de soporte al diagnóstico y el director de soporte al diagnóstico, y que hace un seguimiento de que estén las guías de protección radiológica. Tenemos un experto en protección radiológica que nos hace controles, que es un físico médico, y también tenemos un tecnólogo que tiene el grado de oficial de radioprotección. Y lo que hace es que siempre tengamos todas las medidas de radioprotección, que tengamos nuestros dosímetros, que los servicios tengan sus medios de protección radiológica, de que los equipos estén calibrados y que no haya radiación nociva dada por los equipos. Ya no tenemos controles diarios en los pisos, ya no existe eso. Actualmente se hacen los estudios con una indicación que quiere responder a una pregunta radiológica, lo cual nos hace estar muy contentos, muy orgullosos de nuestra institución. Y las indicaciones han mejorado de forma muy significativa. En este hospital ya no he visto yo rayos X de cráneo, por TEC, ya no he visto rayos X de senos paranasales por sinusitis. Vemos que se están cumpliendo realmente las indicaciones y de mi parte quisiera estimular a todos los oyentes, ¿no? Tanto a los radiólogos como pediatras y cirujanos, de que vamos a que esto sea una iniciativa que, que mejore. Si hemos estado hoy día dándole tiempo a esta charla, pues en lo que nos toque, ¿no? Como radiólogos, como pediatras, como cirujanos, decir, bueno, tiene el niño, se cayó, no le tomen placa porque no le va a servir. Las rayos X en el cráneo solamente van a hacer perder el tiempo, porque si tiene una fractura no va a cambiar. Lo que cambiaría sería si tuviera una hemorragia cerebral, y eso se ve solamente por tomografía. Y como esa radiación importante, debería de tomarse siguiendo las escalas o las guías internacionales. No debemos tomar exámenes para tranquilizar a nuestros pacientes, debemos tomar lo que es indicado, no debemos tomarles a bebitos senos paranasales porque no se va a ver. Debemos tomar los estudios de forma muy consciente, ¿no? Básicamente eso era lo que hoy día traía, era una charla bastante corta sobre lo que es protección radiológica y que bueno, para mí es de todas maneras algo muy importante porque nos hace recordar un tema que a veces lo pasamos de largo, pero que es, creo que, de responsabilidad de todos, ¿no? De velar por la radioprotección. Y bueno, quisiera tener unos minutos de preguntas porque creo que eso va a ser probablemente algo de lo más importante en esta interacción de hoy día. Entonces, doctor Mesa, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ugas. En este momento, no sé si el público tendrá alguna intervención, alguna duda o consulta sobre el tema que ha tratado muy ampliamente el doctor. Pueden realizarlo, sus consultas, a través del chat. Sí, tengo acá el chat. Cualquier pregunta o duda, estaría muy contento yo de responder. Doctor Ugas, yo quería felicitarlo por la presentación. La verdad es un tema muy, muy importante para el servicio para el instituto y es importante para el servicio de imágenes que se dé a conocer, que se difunda. Porque hay muchos mitos de la radiación, ¿no? Hay muchas ideas que tenemos que no son reales o muchos temores que tenemos que no están bien fundamentados, ¿no? Y esto es por el desconocimiento y realmente es importante saber qué implicancias tiene la radiación, tanto en los pacientes a los que se realizan los estudios de imágenes, como al personal que está alrededor en el ambiente donde se están tomando estos exámenes, ¿no? Y es muy importante aclararlos para que ellos también puedan sentirse tranquilos y con la confianza de que tenemos un equipo bien fortalecido y que el tecnólogo que sube a tomar las imágenes está siempre pendiente de que la radiación sea la mínima, tanto para el paciente y que no haya una exposición al personal de salud, ¿no? Para que también ellos estén tranquilos y trabajen cómodos sin el temor de que vaya a pasarles algo por algún examen que se tome con el equipo de portátil, ¿no? O cuando acompañan a un paciente abajo para unos rayos X, o cuando van a acompañar en una tomografía, etcétera. Entonces es muy importante que se tomen todas las medidas de protección para no exponer de manera innecesaria al personal de salud la radiación y mucho menos a los pacientes, ¿no? Yo quiero que agradecerle a Claudia por la intervención. A la doctora Lazarte trabajamos muy bien en equipo y tiene razón. De repente una motivación fue también este temor que a veces tiene el personal, ¿no? Es importante, tenemos que velar tanto por los pacientes como por nuestro personal y recordarles como se vio en ese video, ¿no? Prácticamente a un par de metros la radiación de un rayos X portátil no llega. Algunos tienen miedo incluso pasar por las salas de nuestro servicio y la radiación con unos 4 centímetros de concreto prácticamente ya no llega. Sí, Entonces, exacto. hay bastante seguridad. ¿No? Hay, en lo que más hay bastante un poco de mitos, ¿no? Pero es importante de saber eso, de que la radiación médica, sobre todo, tiene más que todo beneficios, pero debemos usarla de forma responsable. Y también recordarles, doctor, a nuestros médicos, colegas de emergencia, a los pediatras, que cuando viene un niño por trauma encefálico, si no tiene criterios de trastorno neurológico o no ha sido una caída importante, no amerita un examen ni siquiera de tomografía. Muchas veces viene el niño, se cayó, se volteó, estaba sentado en el suelo y se fue para atrás y se golpeó la cabecita. Y el niño está feliz de la vida, no tiene ningún inconveniente, no le merita ni menos placa de tórax, no es placa de tórax, placa de cráneo no se hace y tomografía no merita porque el examen clínico es muy importante. Distinto es un niño que se cae del segundo o tercer piso, que sí puede, que es muy probable que tenga síntomas neurológicos que va a necesitar una tomografía de cerebro. Pero también tenemos los casos de los niños que se caen del segundo piso, que de repente llegan con el ajo 15 bien, pero que en cualquier momento pueden complicarse, ¿no? Entonces, estos niños que sí tienen un mecanismo de trauma importante, que a pesar de que lleguen de repente sin síntomas neurológicos, sí ameritan una tomografía de encéfalo por el mecanismo de golpe, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo recuerden nuestros colegas. Sí, también que recuerden que algunos colegas que trabajan en la parte privada, porque sé que este video va pues a todo el país en algún momento, esto de tomar comparativas, tomar senos paranasales, si es evaluado bien no son necesarios y debemos de ser racionales también, más aún en este contexto de pandemia, de no exponer a nuestros niños
no solo a radiación, sino también a exámenes innecesarios, ¿no? Por eso creo que toma realce. Creo que esta pandemia, aparte también de hacernos valorar cosas como el tiempo, la preparación, la ciencia, también nos debe hacer valorar la optimización de los recursos, ¿no? Tenemos recursos importantes como los rayos X y la tomografía y hay que usarlos de forma racional. No sé si hay alguna pregunta más. Anímense a preguntar para poder darle las consultas a los doctores en este momento, que son temas muy importantes. Así también no se olviden de registrarse en el link que aparece en el chat. Los invitamos a que puedan registrarse. Doctor, creo que su ponencia ha sido muy clara, didáctica sobre todo, para el resto de personal que realiza la atención primaria. Es muy importante lo que usted ha comentado y el aporte también de la doctora Lazarte. Le agradecemos bastante su participación. Agradecemos también a todos los participantes en esta reunión de Jueves Científico y no olvidarse de continuar en las próximas sesiones con temas muy interesantes e importantes en la coyuntura. Muy amable, doctor Ugas, nuevamente por su participación. Buenas tardes a todos. Gracias.